Aquí el tiempo también, hablando de temporalidad, el tiempo moría. Cada 52 años se hacían, como lo vemos aquí en esta imagen del Códice Borbónico, las exequias del tiempo viejo, que quemaban 52 cañas, 4 sacerdotes con 13 cañas cada uno, quemaban en un fuego los 52 años pretéritos y se sacaba el fuego nuevo. El tiempo tenía que morir también. Aquí está imagen del tiempo también. Imagínense el espacio-tiempo. Aquí vemos la muerte con el ojo estelar en medio y las aspas de lo que sería las partes del juego de pelota con los aros de cada lado y una flecha que indica la orientación del tiempo. Aquí me parece importante subrayar que estamos en un mundo donde la imagen, digamos, se plasma en las esferas del cerebro y donde hay una percepción sensible. El conocimiento indígena es sensible, esencialmente. El sacrificio humano, aquí, que vemos en la fiesta Cuatro Movimientos, que supuestamente los españoles venían a librar a los indígenas de lo que era para ellos una barbarie. Pero yo creo que hay que considerar el sacrificio humano, tal y como se expresaba en el mundo indígena, como, digamos, una especie de sacrificio eucarístico, como en la iglesia cristiana. Es decir, que no hay mucha diferencia más que simbólica entre lo que fuera el sacrificio de Cristo y luego la antropofagia ritual, ¿no?, que era el hecho de comer su cuerpo y beber su sangre. Por mucho que fuera simbólico en este caso, se parece mucho a lo que fuera el sacrificio humano de un ser en este caso, ¿no? La víctima era como el cuerpo de Cristo, digamos, sacrificada, es decir, vuelta sagrada en este caso, y en vez de tomar una pequeña, digamos, una oblea, en este caso se tomaba digamos, una parte del cuerpo, pero había una comunión en este caso, lo que me parece importante, ¿no? Entonces, lo que sí podemos ver es que la crueldad de los españoles no tiene nada que ver con, digamos, lo sacro que puede haber sido el sacrificio humano, sobre todo que ellos sacrificaban lo más caro que tenían, lo más preciado, y era, en este caso, según me parece, un acto de amor. Esos son los calendarios, digamos, de este mundo que espera. La sensibilidad, digamos, en náhuatl, la palabra tlamati quiere decir saber y sentir. Un indígena considera que sabe cuando siente. Es exactamente lo opuesto en la cultura indígena, en la cultura española del siglo XVI, la cultura occidental de hoy, ¿no?, donde hay que objetivar lo que se quiere conocer bien, alejarlo del corazón en este caso. Para el mundo indígena hay que sentirlo. Y ese es el calendario. Bueno, aquí estamos también con sacrificios humanos, y que la muerte, una imagen de la muerte indígena radicalmente distinta de la que vimos con la muerte cristiana. La muerte, digamos, en el caso de los indígenas en la genésica, el hombre fue creado dentro del Mictlán, ¿no? Vamos a hablar un poco de Cortés después de esta oposición general. Yo creo que la figura tanto de Cortés como de Moctezuma, digamos, se destacan sobre un fondo que es este mundo, el mundo, digamos, el mundo que acabamos de describir de manera muy sucinta, el mundo de la reflexión, el mundo de la ciencia, el mundo del pensamiento, el mundo del análisis, el mundo de un Dios único, cristiano, trascendente. Y la segunda parte sería entonces este mundo que espera, este mundo cuya temporalidad entraña lo que debe de ser. Es un determinismo, y es evidente que no resistieron en este caso a la llegada de los españoles, puesto que teóricamente los estaban esperando. Entonces aquí fue muy fácil al principio engañar, y aquí vamos a ver la figura individual de Cortés. Algo que no he mencionado en la primera parte, pero que manifiesta claramente lo que es Cortés, es el maquiavelismo. Primero hablemos un poco, muy brevemente, de Cortés como individuo. Nace en Medellín en 1485. Su padre, ya empezando con su genealogía, pues hay una polémica,
porque supuestamente era un hidalgo extremeño, Martín Cortés, y su madre Catalina Pizarro, Altamirano, pero Bartolomé de las Casas dice que él había conocido al padre de Cortés, que era un humilde carpintero. Entonces es evidente que Bartolomé de las Casas odiaba a Cortés por mil cosas, y entonces no podemos estar seguros de que haya dicho la verdad. Estudia leyes en Salamanca, no termina, digamos, toda la carrera como a veces se ha dicho, sino que se queda 2 años nada más, pero 2 años fructíferos para él, donde va a aprender muchísimas cosas sobre leyes, ¿no? Después está en Valladolid como escribano, y también va a ser muy importante porque todo lo que va a hacer Cortés después es estar, digamos, poniendo escrituras de todo. Vamos a verlo ahora en el encuentro de 2 mundos, que la primera una imagen que vemos es que está escribiendo, digamos, el primer acto notarial en la fundación del ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, ¿no? Sale a las Indias en 1504 y está como, digamos, colono durante un tiempo, tuvo muchos hijos, y bueno, ustedes saben que va a morir después, el 2 de diciembre de 1547, en España, y que lo van a trasladar a México en 1566, puesto que siempre ha sido, aparentemente en todos sus testamentos, bueno, tuvo varios testamentos, pero todo parece indicar que el que más contaba para él es el hecho de que su cuerpo, sus restos, fueran regresados a México después de su muerte, lo que se hizo después en 1566, ¿no? Aquí lo que me parece que es importante de Cortés, aquí vemos a la ciudad de Medellín, es un héroe para España. En el principio de año también, en el mes de enero en España hubo una exposición, una exhibición, el itinerario de Cortés, que fue bastante polémico porque evidentemente los españoles desde su punto de vista consideran a Cortés como un héroe, ¿sí? Y en México como un villano. Entonces hay un encuentro de 2 mundos, una divergencia en cuanto a la apreciación de Cortés, ¿eh? Y aquí vamos a tratar de despejar un poco el Cortés, digamos, como individuo que se confunde un poco con lo que predominaba en aquel entonces. Aquí tenemos otros retratos donde vemos un Cortés un poco más serio, un poco más maquiavélico, y aquí me parece que eso es la medida de todas las cosas. El siglo XVI es el siglo también, en 1513, del Príncipe, de Maquiavelo. Para Maquiavelo el fin justifica los medios, o divide ur regnes, dividir para reinar, y la explotación de los determinismos que prevalecen en este caso. Para mí Cortés es como digamos, el príncipe según Maquiavelo, como César Borgia. César Borgia, que es el príncipe, digamos, dentro de la obra de Maquiavelo, el hijo del Papa Alessandro VI, y quería apoderarse de muchas de las tierras, digamos, que había en el papado. Y Cortés, en el contexto de América, en el contexto de México en este caso, va a querer, digamos, quitarle a Carlos V lo esencial de lo que había conquistado, ¿no? Entonces aquí voy a empezar a hablar un poco de manera muy, muy general sobre lo que sería, en este caso, a raíz de eso. Aquí tenemos los 2 elementos, la sabiduría y también la maquinación maquiavélica. Hablar de Cortés en función de ese maquiavelismo. Cortés evidentemente es, como César Borgia, ambicioso, inteligente, emprendedor, valiente, astuto, culto, buen cristiano, porque se reclama siempre, digamos, de ser el portaestandarte de la cristiandad, ¿no? Es un fiel sujeto de su majestad, aparentemente, porque vamos a ver que hizo muchas trampas. Idealista, hay quien, como algunos autores, como Christian Duverger, que dice que Cortés era, digamos, un idealista que quería, digamos, una patria mexicana, mestiza, y tenía, digamos, un proyecto de vida que fue totalmente coartado
por Carlos V y los virreyes que mandó a México, como don Antonio de Mendoza, que le cortó totalmente el camino a Cortés, ¿no? Entonces, yo creo que no le podemos negar lo que acabo de decir a Cortés, ¿no? No se podría, digamos, haber conquistado México con 500 soldados, algunos cañones, caballos y muchos tlaxcaltecas, evidentemente, muchos indígenas, pero sin todas esas cualidades que tenían. Pero la leyenda negra aquí también entra en juego. Yo creo que no hay ninguna leyenda negra, sino que Cortés es el arquetipo del maquiavélico en el mejor sentido de la palabra, el del príncipe de Maquiavelo. El fin justifica los medios, y si no hubiera sido así, jamás podría haber conquistado México. Y otras cualidades que son lo que Maquiavelo dice, los vicios permitidos al príncipe. Así lo dice en esos términos, hablando de César Borgia en este caso, y según Samuel Manes, que fue un discípulo mío, que volvió a poner en escena el Moctezuma de Vivaldi, según él, y estoy totalmente de acuerdo con él, los vicios permitidos al príncipe, en este caso a Hernán Cortés, sería cínico, hipócrita, disimulado, mentiroso, ingrato, cruel, despiadado, asesino, ladrón y lascivo. Y yo creo esos son, no sé si son defectos para un conquistador o cualidades, ¿no? Porque realmente, si no hubiese sido así, yo creo que no podría haber entrado a México. Tuvo que tener todas esas, digamos, esos defectos, entre comillas, y esas cualidades también, ¿no? Y aquí vemos, realmente no podemos hablar más de Cortés, porque el tema de hoy es precisamente el encuentro, y quisiera que leyéramos digamos, el documento en náhuatl que viene para digamos, el encuentro en sí, pero lo que hace Cortés también entiende perfectamente el mundo indígena, el mundo de la mitología. Sabe ustedes que se da cuenta de que Moctezuma cree que es Quetzalcóatl, que es el dios azteca, y evidentemente de manera cínica en este caso explota este contexto y lo hace creer durante un cierto tiempo, ¿no? Pero lo va a hacer igual con Carlos V, porque en su segunda carta de relación realmente describe un mundo indígena y describe todo lo que ha hecho, haciendo de él mismo un mito. Como ya había pegado su chicle con Moctezuma, con lo de Quetzalcóatl, pensaba que iba a hacer lo mismo con Carlos V. No tuvo la misma suerte, porque Carlos V, digamos, en este caso le cortó totalmente el camino, mandó a don Antonio de Mendoza, el virrey, y fue el fin de los encomenderos, teóricamente, que inclusive fue una guerra realmente entre el rey, el emperador Carlos V, y los conquistadores, ¿no?, que querían, como Cortés lo quiso ciertamente desde el principio, tener un país para sí mismo. Yo creo que inclusive un primer conato de independencia de México es cuando Hernán Cortés pisa tierras mexicanas. Moctezuma Xocoyotzin, la otra figura. Nace en 1467, es hijo de Axayácatl y accede al poder en 1502. Y aquí vamos a ver, aquí pueden ver los códices, pueden ver aquí, después de Ahuitzotl, en 10 conejos muere Ahuitzotl, y aquí vemos Moteuxoma o Motecuzoma, que toma el poder. Eso es el signo glífico de Moctezuma, y es el códice Telleriano Remensis. Aquí vemos la muerte de Ahuitzotl, y llega al petate, al trono, como lo vamos a ver después, al Icpali, el Equipal, Motecuzoma. Aquí fue Motecuzoma, de su natural, sabio y astrólogo, y filósofo, y astuto general en todas las artes, así militares como en las demás temporales, y por su mucha gravedad y estado, tuvo origen en su señorío de imperio, según que los suyos le acataban con gran veneración y potestad, que en comparación de sus antecesores, ninguno llegó con harta partes a tanto estado y majestad. Eso es lo que dice arriba el códice mendocino. Motecuzoma, un ser también
un ser muy religioso en este caso, no es que también fue polémico y controvertido, no en el mismo, digamos, la misma perspectiva que Cortés, pero le reprochó a Moctezuma de no haber reaccionado inmediatamente cuando llegaron los españoles a tierras mexicanas. El problema también, como lo aprovechó Hernán Cortés, es que las tierras no es que estaban divididas, el problema es que cada nación indígena era un mundo. Entonces había muchísimos mundos, algunos como Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan, la Triple Alianza, todos juntos, pero había los enemigos, los tlaxcaltecas y los huexotzincas, otros aliados, los cholultecas también, pero digamos era un mundo muy fácil de vencer, porque se aliaba con uno en contra del otro, lo que hizo perfectamente bien, y de manera muy astuta. Aquí hay que recordar, bueno, lo vamos a ver en ese momento, después con el encuentro, lo que hizo con el cacique gordo de Zempoala. Aquí pueden ver el reinado de Moctezuma en náhuatl, y todas las conquistas. Conquistó él 44 pueblos, es decir, que fue un gran también a la imagen, digamos, al nivel de lo que fuera Cortés, digamos, como conquistador. Él también fue un conquistador en el contexto náhuatl. Aquí es el signo son los años en que estuvo, y aquí pueden ver esos 3 dramáticos años: 1 caña, 2 pedernal, 3 casa, que son los años que de manera ciertamente muy simbólica, no están pintados de azul, son los 3 años de la conquista y la entrada de Cortés a México y digamos, la caída de México de Tenochtitlan. Aquí vemos a Cortés también, a Moctezuma, con el templo mayor aquí, es el Códice Azcatitlán. Aquí es el Atlas de Durán, también la muerte de Ahuitzotl. Ahuitzotl muere y entonces llega al poder. Aquí vemos a Netzahualpili, que está dando una imagen muy, muy occidental. Pueden ver aquí que ya es un encuentro de 2 mundos, porque es una imagen totalmente renacentista. Y aquí vemos a Moctezuma, que recibe de manos de Netzahualpili, el rey de Texcoco, la corona, el Xuhuitzoli en náhuatl de Tlactoani de México Tenochtitlan. Aquí lo vemos en medio, aquí entre todos los reyes: Ahuitzotl, Moctezuma, luego Cuitláhuac, luego Cuauhtémoc. Aquí vemos el Moctezuma en su palacio. Era un rey muy temido, y también es parte también de la explicación que dan en la mitología de su caída. Aquí lo vemos una fiesta, digamos, del dios del fuego. Aquí está Moctezuma vestido como el dios del fuego, con el Cihuacóatl, Tlilpotonque, que fue el hijo de Tlacaelel, donde se anuncia inclusive aquí la llegada de los españoles, según los, digamos, comentaristas de este códice, el Códice Borbónico. Ahora pasamos al encuentro de 2 mundos. Un encuentro de 2 mundos, y vamos a empezar con esta imagen de Durán. Primero, ustedes saben que Cortés no es el primero en tocar tierras mexicanas, sino que los primerísimos fueron los náufragos, ¿no? Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, en 1511. Luego, Francisco Hernández de Córdoba llega a tierras de Yucatán y luego hasta Tabasco en 1517. Luego Juan de Grijalva, y ahí empieza, digamos, el dolor de cabeza de Moctezuma, porque digamos, los soldados que tienen la costa de Tabasco le anuncian que hay unos seres extraños que con naves de ese tipo que llegaron, y eso es uno de los espías de Moctezuma, que está en un árbol y que está viendo a los españoles, ¿no? Los españoles desaparecen, porque Grijalva en 1518 sube hasta Tampico, pero luego se va otra vez a Cuba. Pero el año siguiente Diego Velázquez manda a Cortés, se arrepiente después, pero ni modo, Cortés ya zarpó y es el que va a hacer la conquista de México. Aquí entonces un encuentro de 2 mundos,
Vamos a empezar con los presagios, Tetzaveh. Eso me parece muy importante. Son presagios, evidentemente, que fueron recuperados por los españoles, no solamente por Cortés, sino también por todos los frailes en este momento que querían justificar la entrada del cristianismo a México, ¿no? Eso sería, digamos, el Códice Mexicanos, donde aquí las fechas 1 Caña y 2 Tecpas, que van a ser las fechas de la entrada de los españoles a México, vemos perfectamente que hay signos, así como el cometa, que aparecen, y aquí un camino de descenso hasta la muerte, y algo que es como, digamos, una especie de hoyo negro. Aquí es uno de los primeros signos cuando hubo una luz en el este, en la tierra, en esta fecha 5 Conejo, una luz rara en el este, y aquí pues aquí vemos a Moctezuma, que está en la azotea de su palacio, y aquí está el Popocatépetl y una estrella fugaz que pasa, ¿no? Aquí es lo mismo, esta luz en el horizonte, y aquí vemos también, está dentro del ojo de una garza, que estaba viendo supuestamente, el Códice Florentino, estaba viendo, digamos, unos soldados, así más o menos la imagen de los españoles, ¿no? ¿Y qué hace entonces? Lo que les había dicho al principio, en vez de, en este caso, de reaccionar, porque los que iban a la costa le decían realmente, inclusive le pintaban a la manera pictográfica que tenían ellos en sus libros, a Muxtli, cómo eran los españoles, y en vez de reaccionar, como que duda, piensa que es Quetzalcóatl. Entonces aquí les pide a los sabios, los convoca para decirles, a ver, vean ustedes en sus libros, ¿dónde está lo que está ocurriendo? Tiene que haber sido anunciado antes. Se ve la diferencia tan tremenda que hay entre este mundo que avanza, donde Cortés pisa tierras mexicanas, ataca, juega políticamente, engaña, y un tiempo de un Moctezuma que está esperando algo que debe haber pasado, porque tiene que pasar, lo que está pasando tiene que haber pasado, es un determinismo, ¿no? Es un tiempo que, digamos, un mundo que espera en ese caso. Y aquí sería la mala suerte, porque eso es uno del libro 5 del Códice Florentino, una abusión, una superstición, como dicen los españoles, que el que se topaba con una serpiente de este tipo, había dos, digamos, el futuro era de dos maneras, o la muerte, o regresaba en este caso el rey, que sería Quetzalcóatl. Lamentablemente, bueno, eso fue lo que pasó. Y aquí tenemos la llegada de Cortés a Veracruz. Aquí pueden ver lo que les decía el Cortés, que está sentado escribiendo aquí en la esquina. Aquí pueden ver que se supone que es la Malinche aquí, están llegando a la Villa Rica de la Veracruz, pero inmediatamente Cortés está haciendo sus escrituras y está convocando un consejo, digamos, está eligiendo alcaldes, notarios y todo, y hace papeles, y luego reúne a todo el cabildo y les pide a todos que lo proclamen como capitán general para la conquista. ¿Se acuerdan ustedes que había salido, digamos, de manera un poco indebida, porque Diego Velázquez le había nombrado como el conquistador, pero sabiendo que tenía una ambición mucho más allá de representar a Diego Velázquez, se había arrepentido y lo quería detener, pero lo quiso detener después con Pánfilo de Narváez, pero Cortés venció a Pánfilo de Narváez y siguió con su conquista. Y aquí, esa es una imagen del Códice Florentino. Aquí vemos algo muy interesante también, es el Códice V. Aquí dice Nican, Momiquico, Inmotecuzoma, Inixcuac, Oaxico, Cortés en México, ¿no? Aquí pueden ver, aquí el barco, y aquí Moctezuma que muere. Aquí es decir que en este códice, en esas fechas, en la fecha 1 Caña, digamos, la llegada de los españoles manifiesta la muerte de Moctezuma. Aquí lo vemos también otra imagen del Códice Mexicanos, donde vemos el barco, y aquí vemos los regalos que trae, unos zapatos, una especie de collar, y aquí todo lo que los indígenas mandaron, ¿no? Aquí entonces, ustedes lo saben ciertamente, lo que hizo de manera también maquiavélica Cortés es de espantar a los indígenas, como pueden ver, con sus armas de fuego. Lo que había experimentado ciertamente en Cuba,
que los caribeños evidentemente se asustaban cuando disparaban los mosquetes, ¿no? Y aquí los vemos a los pobres espantadísimos. Aquí también, entonces, ¿qué hace? Aquí traen oro, porque le habían dicho a Moctezuma que a los españoles y a Cortés en lo particular le encantaba el oro, les encantaba el oro. Entonces Moctezuma pues manda muchos presentes de oro, pensando que con eso se va a satisfacer y se va a ir, ¿no? Que se vaya, quiere oro, aquí les va a ir oro, ¿no? Y adiós, ¿no? Que se vayan. Pero el problema es que no contaban con la astucia de Cortés y su manera de pensar, que era insaciable, ¿no? Y que veía mucho oro y quería más oro y más oro. Entonces aquí también ese encuentro de dos mundos, donde un mundo es un mundo de la avaricia, un mundo donde hay que acumular la riqueza, y en el otro un mundo donde el haber corresponde al ser, ciertamente, ¿no? Y aquí pues vemos aquí a los indígenas, que son, pueden ver aquí que les ponen los grilletes, aquí abajo. Aquí los amarran, como que juegan o los espanta, luego los amarra, como que manifiesta claramente su poder, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante. Cuando llega, esa es una imagen del Códice Florentino, se supone que es la imagen del Sincalco, cuando llega Cortés a Veracruz y que se da cuenta que ni modo no se puede hacer nada, que va a llegar, que es a lo mejor Quetzalcóatl, quiere morir. Bueno, es la interpretación que doy, porque según el Códice Florentino, Moctezuma les pregunta a sus sabios, ¿a dónde puedo ir? Ya me quiero borrar del mapa. Entonces ellos le dicen a Moctezuma, pues no hay muchas maneras de irte. O te vas a la Casa del Sol, Tonatiuh-Ichan, al Tlalocan, a la Casa de Tlaloc, al Mictlán o al Sincalco, es decir, los 4 lugares del inframundo, es decir, que la única escapatoria es que te mueras. Y él escoge el Sincalco. El Sincalco es el lugar de la Casa del Maíz, que va a ser muy importante en la parte final que vamos a ver en un momento. Entonces aquí también hay algo importante que vamos a ver en esta imagen precisamente. Bueno, aquí vemos los soldados que avanzan, y aquí es el Coacalco, la casa de la serpiente, pero Coacalco también es el templo donde ponían a todos los dioses foráneos, no solamente enemigos, sino foráneos, ¿no? Entonces, iban a poner, digamos, la cruz ciertamente cuando llegara, y lo interesante para que vean, digamos, el pensamiento indígena como era, es que Moctezuma no quería oír las noticias que venían de la costa en cualquier lugar, las quería oír en el Coacalco. Aquí me parece interesante de ver que la noticia en sí no trasciende. Si oigo la noticia en un palacio, en un templo determinado, puede cambiar, digamos, las cosas, ¿no? Yo creo que aquí vemos el pensamiento indígena, que es muy distinto. Inclusive Cortés, más bien Moctezuma, mandaba también matar a los emisarios que regresaban con malas noticias. Eso podría parecer estúpido o cruel, ¿no? Pero realmente caía más o menos en el pensamiento indígena, el espacio-tiempo envuelve los actos anecdóticos. Es decir, que el que viene anunciando una noticia, digamos, al matar a la persona que lleva la noticia, puede ejercer una acción determinada sobre lo que va a ocurrir. Eso para nosotros es algo muy distinto, evidentemente no lo podemos entender racionalmente, pero hay que pensar que estamos en un mundo donde prevalece la sensibilidad, y yo diría inclusive la poesía en este caso, ¿no? Bueno, la alianza con los tlaxcaltecas, eso va a ser muy importante, evidentemente. Llega entonces con el cacique de Zempoala, y se da cuenta, porque en un momento dado el cacique gordo de Zempoala, que digamos tiene que pagar impuestos a Moctezuma, la Triple Alianza, y en el momento en que está Cortés con él, llegan los que vienen, digamos, por el tributo, y entonces Cortés, de manera otra vez maquiavélica, lo que hace es arrestarlos, mostrar su poder, decirles, los vamos a librar de sus enemigos, y luego en la noche los suelta. Vemos a Cortés aquí
con la cruz, evidentemente con la espada. Pueden ver los dos elementos que hicieron la conquista. Y aquí curiosamente vemos a un Moctezuma desnudo, que le pone el collar que vamos a ver después, pero está desnudo, ¿no? Y aquí vemos ciertamente a Quetzalcóatl, ciertamente que lo confunde con Quetzalcóatl, y es por eso que lo recibe de este modo. Aquí vemos a Cortés dentro del palacio de Tenochtitlan. Todo eso son los meses en que ocurrió todo eso, y esta segunda parte es el año siguiente, en el Templo Mayor, digamos, la masacre del Templo Mayor. Vemos aquí a los soldados que avanzan hacia México, Tenochtitlan, la bandera de la Virgen que utilizaba Cortés, que es un pendón que se encuentra en el Museo de Chapultepec hoy en día. Y aquí pueden ver, recordarán ustedes que Pánfilo de Narváez llega mandado por Diego Velázquez, para detener a Cortés. Cortés lo sabe y se va rápidamente con su ejército para pelear en contra de Pánfilo de Narváez. Mientras tanto, Pedro de Alvarado se queda con algunos españoles y supuestamente permite que los indígenas hagan su fiesta de Toxcat, una fiesta muy importante, pero ciertamente, según me parece, la versión española es que Pedro de Alvarado pues le dijeron, igual que en Cholula para Cortés, que se iban a sublevar, ¿no? Que se iban a levantar en armas. Entonces, por eso los masacró. Pero la realidad es que con los tlaxcaltecas sabía ciertamente que todos los que bailaban la fiesta de Toxcat eran los capitanes de guerra, los más valientes que había, y estaban sin armas. Y que era un momento idóneo para masacrar a todo, para decapitar al ejército mexica. Entonces yo creo que fue algo que hizo Pedro de Alvarado. Y vemos aquí la rebelión, y aquí pueden ver, lo vamos a ver después de ahí. Bueno, aquí en la batalla hubo muchos españoles que fueron muertos, y las cabezas, según la costumbre indígena, los ponían en este Tzompantli. La Ciudad de México después, ya con la ciudad indígena todavía, pero donde se afirma ya la presencia española. Y aquí, bueno, lo que habíamos visto al principio, la diferencia entre el alfabeto y la pictografía. Y aquí vamos al encuentro de Cortés con Moctezuma. Antes de eso quisiera hacer una oposición entre todo lo que acabamos de decir, tiempo lineal, tiempo cíclico. Yo creo que lo vamos a ver después mejor. Empezamos con... Aquí pueden ver cuando le ponen el collar. Aquí viene Cortés con su... se apea, baja de su caballo, y se supone aquí en esta imagen del Códice Durán que Moctezuma, que está aquí, le pone aquí digamos unas flores, una especie de collar de flores, ¿no? Y aquí vamos a ver el diálogo entre Cortés y Moctezuma. No sé si, Carla, querías... ¿Tú puedes leer en español lo que viene? Si tú lo alcanzas a leerlo, ¿verdad? Yo lo voy a leer en náhuatl, es decir, que voy a hacer Moctezuma, y Carla Robles va a hacer, digamos, lo mismo, pero en español. Yete intimo te kusoma. ¿Acaso no eres tú? ¿Acaso no eres ya tú? ¿Ya tú eres Moctezuma? Y Moctezuma dice, ka nehuatl. Sí, así es, yo soy. Eso es exactamente según el Códice Florentino. Se supone que hubo un testigo ocular que recordó, porque no había evidentemente en ese momento nadie para poder escribir. Los españoles no hablan náhuatl, la Malinche apenas estaba hablando, pero no sabía escribir evidentemente. Entonces se supone que alguien que estaba presente en ese momento recordó lo que había dicho Cortés. Aquí lo que me parece importante es que hay un horizonte mitológico. Para Cortés, Moctezuma es un mito, porque desde la expedición de Grijalva, todos los indígenas de la costa decían que aquí no había mucho oro, pero allá en México, Tenochtitlan, los Culhuas, y un señor que se llama Moctezuma, él sí tiene mucho oro, es un gran señor, es un gran rey que vive. Entonces, como que para Cortés, digamos que fue un espejismo, quería conocer a Moctezuma, que era un mito.
para él. Y a su vez, pues para Moctezuma, evidentemente, Cortés es un mito porque lo confunde con Quetzalcóatl. Entonces, aquí vemos este lenguaje fático, ¿no? Cuchamote, cuchamoyete, yete tiene Moctezuma. ¿Eres tú? Sí, eres tú. Y él dice, sí, yo soy. Aquí vamos aquí otra imagen del Códice Florentino. Y aquí lo voy a leer lo que dice después para ver. Es muy interesante lo que dice Moctezuma a Cortés. Toto cuyo optimi wilti, optimo asiwilti, otlaltites chimashitico, oitech tomachipachilhuico in matzin, in motepezin meshko. Oipan tomo wetitico, pompetlazin mukpalzin, o achitzinka nimitzon peli, o nimitzon notlapieli li. Señor, te han cansado, te has fatigado, llegaste a la tierra, llegaste a gobernar tu agua, tu monte, México. Viniste a sentarte en tu petate, en tu equipal, el cual durante un breve tiempo he guardado para ti, he cuidado para ti. Aquí pueden ver que es clarísimo que Moctezuma piensa que Cortés es Quetzalcóatl. Cauyajque motichucahuan in tlahtoque, in itzcoatzin, in huevo Motecuzoma, in Axayacat, in Tizozic, in Ahuitzot, in Ohuelachik, mismontlapielilico, oniquepachoco, in Atlintepet in Mexco, in Icuitlapan, in Tepuzco, in Ohualiatia, Momacehualzin, Cuixocualamati, in Nimojnica, in Motepuzco, Masemeyehuanti, in Quitiani, Quimahuitziontiani, in Nehuat, in Axcan, Nopan, Omochiu, in Yeniquita, in Sanimonica, in Tepuzco, Tutuyuyuman. Porque ya se fueron tus progenitores, tus gobernantes, Izcoatl, el viejo Motecuzoma, Axayaca, Tizoc, Ahuizotl, quienes por un breve tiempo vinieron a guardar para ti, a gobernar para ti el agua, el cerro, México. En su espalda a cuestas llevaron a tus macehuales. ¿Acaso todavía se sabe en su ausencia sin ellos? ¿Acaso algunos de ellos saben, se sorprenden de lo que ahora sobre mí se hace, de lo que ahora veo en su ausencia sin ellos, nuestros señores? Sí, remite evidentemente aquí a los antiguos reyes de cómo ellos habían reaccionado con la llegada de este ser que aparece en el horizonte de Motecuzoma. Camosan ni temiki, amosan ni cochitlewa, amosan ni cochicta, amosan ni temiki, calle o ni misohitili, miscinco ni tlachish, caonon en tlamaticatka, in yemacuil, in yematla, in onpan o nitztica, in quelamican, o timoquixchico, in mixtitlan, in ayaotitlan. Porque no sueño, no lo veo en sueño, no estoy durmiendo y soñando, no lo sueño. Porque ya te veo, miro tu rostro, desde hace tiempo estaba yo en la espera. Estoy viendo, viniste de allá, de un lugar desconocido, viniste a salir de entre nubes, de entre neblinas. Yo creo que aquí es algo casi poético, ¿no? Realmente la llegada de este extraño, pero le habla como hablan los indígenas, como hablaban y como siguen hablando hoy en día, digamos, viendo este mundo, digamos, que viene, que es la cosmología en general, ¿no? En este caso, no está viendo que no es el mito el que llega, sino la historia. Anca yehuat inin kiteneustiwi in tlahtoque, in tikmo machitiquillo, in matzin, in motepetzin, in ipan, timohuetitiquillo, in mopetlatzin, in mopalzin, in tihualmuicas, au in ashkan caoneltic, o timualmuicac, o quimigiohuilti, o ticmosiahuilti. Así como lo vinieron diciendo los gobernantes, que vendrías a conocer tu agua, tu monte, que vendrías a sentarte en tu petate, en tu equipal, cuando regresaras. Y hoy se hizo verdad. Regresaste, te cansaste, te fatigaste. Aquí la expresión, bueno, tu monte, tu agua, tu monte es Inatlintepetl, el Altepetl es el pueblo, y me parece que es la primerísima vez que se utiliza una fórmula muy típicamente mexicana cuando alguien le dice que llegaste a tu casa, ¿no? Aquí, cuando habla uno de la casa de uno, le habla, digamos, como será su casa de él, ¿no? Y yo creo que así le dijo a Motecuzoma, digamos, a Cortés Motecuzoma.
Y también aquí el petate, el equipal, Icpali en náhuatl, el equipal es el petate, pero no es el asiento de petate, de hecho, ¿no? Entonces regresó y se asentó. Matlaltite chimashiti, mashimo masehuitzino, mashokon mamachiti, in motec pancalsin, maximo sewili, in monacayosin, matlaltiche mashitican in totocuyoman. Llega a la tierra, descansa, ve a conocer tu palacio, que repose tu cuerpo. Lleguen a la tierra, oh señores nuestros. Aquí pues evidentemente es el final, está diciendo que lo va a llevar, digamos, al palacio de Axayaca donde van a descansar, pero es evidente que en este caso está recibiendo a Cortés como si fuera su casa de él, ¿no? Aquí es la que ya vimos, donde está Cortés con un Moctezuma. Y aquí Cortés, la respuesta que a través de la Malinche, que va a traducir, es lo que le dice. Mayolale in Moctezuma, macamo momauti, casengatic tlazotla, cascan huelpachiwi in toyolo, tanaka tikishimati in tikaki, kayichichkawi tinseca tikitatneki, inishko titlachiasneki, inyuinin otikihtake otiwalajke nichan in Mexco. El corazón de Moctezuma se tranquilice, que no tenga miedo porque mucho lo queremos, porque ahora se satisface nuestro corazón, porque conocemos, porque escuchamos a que desde siempre quería ver, cuyo rostro queríamos mirar, y esto lo vimos cuando llegamos a su casa, a México. Y dice también, y huyan kikaki sinto tlachtol. Tranquilamente, Él escuchará nuestra palabra. Pueden ver que primero no se dirige directamente como lo hizo Moctezuma a Cortés. Aquí Cortés se dirige, digamos, habla con la Malinche, él habla en la tercera persona, que no tenga miedo, pero no le dice directamente a él, le dice que le diga la Malinche a Moctezuma, y eso es el encuentro, digamos, el encuentro genuino entre Cortés y Moctezuma en el lugar Xoloc. Después habían salido de Iztapalapa y había llegado a la entrada en lo que es ahora muy cerca de donde están sus restos del Hospital de Jesús, ¿no? Cerca del metro Pino Suárez, donde está el hospital, ¿no? El lugar donde se encontró con Moctezuma es en esta zona. Y aquí entonces, ¿qué hace? Le habla muy bonito, bueno, el que habló bonito más bien fue Moctezuma, pero ¿qué hace inmediatamente? Lo apresa. Lo que muestra todos los calificativos que dimos de Cortés me parecen totalmente justificados, porque hablan de él y dice que puede tener confianza y que lo quiere mucho, y luego le pone grilletes, y aquí miren lo que le hace. Es una imagen muy renacentista, evidentemente, una ilustración del Códice Florentino, pero claramente vemos cómo le pone, digamos, grilletes al rey. Aquí vemos que tratan entonces las cosas como que empiezan a ir de mal en peor, ¿no? Y la Malinche está platicando saben de los indígenas que Moctezuma está está como prisionero de Cortés y no está, digamos, en su palacio en libertad. Entonces empiezan a reaccionar. Y hay un punto que me parece muy importante, es la muerte de Moctezuma. Como lo acabamos de decir, a raíz de la masacre del Templo Mayor, hay una sublevación de indígenas. Cuando Cortés regresa de Veracruz, lo dejan entrar los indígenas y entra donde están, en el palacio de Axayaca, se atrincheran y están totalmente cercados, y los indígenas no dejan, evidentemente, que traigan comida y todo eso. Entonces le piden a Moctezuma que suba a la azotea para calmar los ánimos. Aquí lo pueden ver, una imagen, y aquí es una más expresiva todavía. Vemos al español aquí que lo tiene así amarrado, Es el Códice Moctezuma. No sabemos a ciencia cierta si se fue, pero sabemos que subió a la azotea para tratar de calmar los ánimos. Aquí hay una imagen también que podría expresar que antes de salir de México, lo que iba a ser la noche triste, lo atravesaron con una espada.
Aquí sería la muerte. Entonces, aquí hay un punto que me parece muy importante. No sabemos a ciencia cierta cómo murió Moctezuma, porque los españoles dicen que le aventaron una pedrada cuando estaban en la azotea, que trataba de calmar los ánimos, y unos indígenas le aventaron una pedrada, una piedra, o varias piedras, y murió de las consecuencias de la herida de las piedras, ¿no? La otra es la que acabamos de ver, lo dice Diego Durán, que antes de salir de México en la famosa Noche Triste, o lo que iba a ser la Noche Triste, el 30 de junio de 1520, apuñalaron a Moctezuma. Otra versión de Chimalpain es que lo colgaron, los españoles también. Pero aquí hay una versión que me parece que es precisamente la versión del otro mundo, del mundo indígena. Es que según el mundo indígena, su emperador, Moctezuma, no podía morir de manera vil como parece que, digamos, la historia quiere que haya muerto. Entonces hay un mito que viene en Durán y en Tezosomoc, dos cronistas, bueno, el dominico y un mestizo, originario también de México, Tenochtitlan, en el que hay una especie de mito que se hace, en el que Moctezuma quería el Alzincalco exactamente como lo vimos, pero de manera histórica. Al principio, que cuando llegaba Cortés Quetzalcóatl, quería morir, quería borrarse del mapa, y entonces había escogido ir al Zincalco, y entonces retoman mitológicamente este punto, y hay todo un mito en el que Moctezuma manda presentes al dios del Zincalco, que es Huemac, y Huemac precisamente que es la causa del fin del imperio tolteca, que se colgó en la cueva de Zincalco en Chapultepec y se volvió el dios del Zincalco, y pide entrar en este lugar de inframundo que es el Zincalco. Una vez, dos veces, tres veces lo rechaza, y a la cuarta vez sí lo deja entrar, pero en un momento dado pues algo pasa y no puede entrar. Y aquí vemos, aquí por ejemplo es cuando Moctezuma va a Tlachtonco, que es la entrada al Zincalco. Se dice también que Moctezuma, aquí lo vemos que lo tiran al agua. Es una ilustración que no corresponde a ningún texto. Otras, los españoles dicen que cuando digamos, el cadáver de Moctezuma lo entregaron a varios nobles mexicas y se lo llevaron. Muchos dicen también que odiaban, los mismos indígenas odiaban a su rey, a su emperador, y lo despreciaron y le escupieron y todo eso. Me parece que todo eso es falso, porque lo enterraron solemnemente en la cueva de Zincalco, que estaba en aquel entonces cerca de Chapultepec. Lo enterraron y lo cremaron, como lo pueden ver aquí. Lo cremaron, aquí lo vemos, están poniendo la línea. Y se dice, el Códice Tudela dice que después de la cremación, cuando pusieron las cenizas de Moctezuma en agua y se bebieron esas cenizas, que los sacerdotes indígenas se bebieron las cenizas de Moctezuma, lo cremaron de manera muy solemne, lo enterraron en la cueva de Zincalco en Chapultepec. Quiere decir que fue un entierro solemne. Entonces aquí yo creo que tenemos una versión muy distinta a la versión de los españoles, ¿no? Para terminar, quisiera solamente resumir un poco ese encuentro de dos mundos, ¿no? Tenemos la historia y el mito. El mito de, digamos, los españoles vienen del exterior, es una llegada contingente y externa, y para el mundo indígena todo lo que ocurría tenía que ser necesario e interno. O sea, ya tenemos un choque entre dos mundos, dos maneras de ver la muerte: la cultura cristiana dogmática, la cultura indígena muy biológica, muy cerca de lo que es el mundo. La dicotomía bien y mal, que fue el fundamento, digamos, del mundo, sobre todo del cristianismo. En el mundo indígena no hay nada malo, la palabra mal no existe siquiera, todo, digamos, está bien, quali. Y el diablo le pusieron el amo quali, el no bien, que es una noción que no tenían los indígenas. El alfabeto y la imprenta y la oralidad y la pictografía.
Maquiavelo, el fin justifica los medios, y una cosmología en que el hombre está integrado al mundo, dentro del mundo, ¿no? La trascendencia y la inmanencia, el haber por el haber y el haber por el ser. Eso me parece sumamente importante. Lo dijimos con lo del oro, ¿no? Que le da, si Cortés quiere oro, le vamos a dar oro y se va a ir. Pues no, va a querer más oro. Entonces fue una maniobra totalmente equivocada de parte de Moctezuma. Y también había una regla que muestra también lo mismo para el mundo indígena. Cuando había una hambruna, tenían derecho los que morían de hambre de coger unas 4 elotes en un campo de maíz, y la quinta era pena de muerte si se pasaban, ¿no? Eso muestra claramente que cuando el ser necesita un haber, en este caso la comida, pues la puede tomar, ¿no? Pero siempre el haber tiene que corresponder al ser, ¿no? Y no, digamos, la acumulación que es negativa. La crueldad, en este caso la crueldad de Cortés, la crueldad de los cristianos, de los españoles, es una crueldad terrible, ¿no? Una crueldad, una falta de piedad. En el mundo indígena la sangre es sabia. Entonces en ese contexto, digamos, no podemos hablar de crueldad en los mismos términos, sino que la sangre se ofrece como si fuera, digamos, un elemento energético del mundo. Y para terminar, aquí en México, bueno, y también aquí en Tijuana, tenemos una imagen de Cuauhtémoc, y yo creo que en este caso sería, digamos, muy bueno que tuviéramos también en algunas ciudades de México, en la capital sobre todo, una imagen de Moctezuma, porque yo creo que Moctezuma fue precisamente, no fue el que ganó bueno, que peleó en este caso, pero fue el que tuvo que enfrentar, digamos, esta dicotomía, este problema, esta tragedia de un mundo que penetra dentro de otro mundo, y no estaba preparado el Moctezuma para enfrentar, digamos, lo que venía. Muchas gracias. Si hay preguntas del público, el doctor Johansson está a sus órdenes, por supuesto, allá en el fondo. No se escucha. Bueno, ahí está. Sí, ahí está. Pues primero que nada agradecer a Patrick por la exposición. Yo nomás quisiera apuntar algo así muy sencillo, muy breve. Ya lo habían hecho en el 92 O'Gorman sobre la ligereza de los términos elegidos para hablar de Moctezuma y Cortés. Pienso yo que no se puede hablar de encuentro de dos mundos, porque si voy a la definición de mundo, pues mundo es la totalidad de las cosas creadas por Dios o lo que existe, ¿no? No hay dos mundos. Sería más conveniente hablar de dos culturas, ¿no? Creo que el término cultura es más amplio y nos permite entender mejor el fenómeno. Por otro lado, creo que hablar de encuentro es como un eufemismo, ¿no? Sobre lo que pasa realmente a partir de que se inventa América para volver a tomar a O'Gorman. Solo eso, decir que pues no son dos mundos, son dos culturas, y que no hay una fusión realmente de las dos culturas, sino hay una imposición de una sobre la otra, porque decir que se fusionan es decir que se acepta el proyecto indígena en algún momento, ¿no? Cuando esto pues se ve claramente en Cholula, por ejemplo, ¿no? Que ponen una iglesia sobre cualquiera de las pirámides, ¿no? Y gracias, sería todo. Gracias. Yo quisiera también añadir algo, es que me parece que el próximo, bueno, primero, mi querido maestro, el doctor León Portilla, hoy recibió el premio Alfonso Reyes del Colegio de México, y me parece que va a estar aquí, bueno, no físicamente presente, pero a través de un video que ha grabado, va a estar con ustedes el próximo lunes, ¿verdad? Y pues les pediría yo un aplauso para el doctor León Portilla, por favor.
¿Quieres que veamos el video, Patrick? Lo tenemos listo. Sí, si quieres. Es un Perfecto. adelanto nada más. Un adelanto nada Sí, más. Muy porque bien. para que vengan el lunes a escucharlo completo. Muy bien. Un corte. Vamos bien.